Hola, 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 y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que rebosantes de energía y emoción, porque yo, como siempre, estoy súper emocionado. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida más calurosa. Y si ya eres parte de esta creciente familia, muchas gracias por tu incondicional apoyo. Hoy, amigos y amigas, nos zambullimos en un tema que estoy seguro les tocará el corazón a todos los apasionados de las telenovelas turcas, de los romances que trascienden la pantalla, y por supuesto, de nuestros adorados Can Yaman y Demet Özdemir. Así es. Hoy desentrañaremos el misterio que rodea la supuesta revelación de Can Yaman sobre su alma gemela, y la siempre intrigante reacción de Demet Özdemir. ¿Están listos para la aventura? Yo sé que sí. Y créanme, este vídeo está cargado de chismes jugosos, análisis minuciosos, datos que alimentan la curiosidad y por supuesto muchísima emoción. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el fascinante universo de Can y Demet, y en todos los rumores que los han rodeado, quiero recordarles algo crucial: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Aquí, en este canal, nos dedicamos a explorar a fondo a tus artistas favoritos, a desentrañar los secretos que se esconden tras las cámaras, y a comentar todo lo que sucede en el vibrante mundo del entretenimiento, especialmente el turco. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Únanse a esta comunidad apasionada. Y ahora sí, al grano. Para aquellos que son fanáticos de las series turcas, especialmente de la icónica Erkencikus, Pájaro Soñador, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Era algo que traspasaba la pantalla, que vibraba en el aire, que se sentía en cada mirada, en cada gesto. Para muchos, esa conexión trascendía la mera ficción. La pregunta que resonaba en el corazón de los fans ¿era real? ¿Había algo más sucediendo fuera de los sets de grabación? ¿Se estaba forjando un romance que el mundo entero ansiaba ver florecer? La respuesta, por supuesto, es algo que solo ellos dos conocen, guardada celosamente en lo más profundo de sus corazones y mentes. Pero los rumores, las especulaciones y las pistas, esas pequeñas migajas que alimentan la esperanza y la curiosidad, nunca faltaron. Fotos juntos en momentos de complicidad, gestos cariñosos que rompían la barrera de la amistad, miradas que revelaban más de lo que las palabras podían expresar. El mundo de las redes sociales y la prensa turca se encendía, se volvía loco cada vez que se presentaba una nueva evidencia que sugería, aunque fuera mínimamente, la posibilidad de una relación amorosa. Pero, ¿de dónde surge exactamente la historia de la revelación del alma gemela de Can Yaman? Para comprenderlo a cabalidad, debemos retroceder en el tiempo, adentrarnos en la memoria colectiva de los fans y analizar el contexto en el que esta historia se fue forjando. Can Yaman, conocido por su discreción y reserva en cuanto a su vida personal, nunca ha confirmado públicamente una relación sentimental con Demet Özdemir. Siempre ha mantenido una postura firme y respetuosa, pero evitando adentrarse en detalles que pudieran afectar su privacidad. Sin embargo, los medios de comunicación y sobre todo, sus fervientes seguidores, siempre han interpretado ciertas declaraciones, gestos y eventos como posibles indicios, señales sutiles que insinuaban que sí, efectivamente, había algo especial entre ellos, algo que trascendía la amistad y el compañerismo. Y es precisamente en este contexto donde el concepto del alma gemela entra en juego y adquiere una importancia trascendental. La idea profundamente romántica y arraigada en la cultura popular, de que dos personas están destinadas a estar juntas, que comparten una conexión especial e inquebrantable, una resonancia espiritual que las une para siempre. Es una noción que despierta la fantasía y alimenta la esperanza, especialmente en el mundo del espectáculo, donde los romances apasionados y los amores épicos se convierten en el combustible perfecto para las historias y los titulares. Así que, ¿qué podría considerarse una revelación por parte de Can Yaman en este contexto tan específico? ¿Qué tipo de declaraciones, gestos o eventos podrían haber generado una ola de especulaciones y un frenesí mediático? Las posibilidades son diversas y dependen de la interpretación que cada persona le dé a las circunstancias. Una entrevista reveladora podría ser una entrevista en la que, de manera indirecta y sutil, Can habló sobre la importancia de una conexión profunda, de la necesidad de encontrar a alguien que te entienda, que te apoye incondicionalmente y con quien puedas ser auténtico sin máscaras ni pretensiones.
Podría haber utilizado metáforas, analogías y expresiones poéticas que, aunque no mencionaran nombres explícitamente, los fans interpretaron como una referencia velada a Demet. Un guiño a su forma de ser, a su talento y a la complicidad que compartían. Una declaración en redes sociales podría ser una publicación en sus redes sociales, una fotografía acompañada de un texto conmovedor o enigmático que, a pesar de no mencionar nombres ni detalles específicos, los fans interpretaron como una declaración de sentimientos. Un mensaje que entre líneas expresaba admiración, cariño y una conexión especial que iba más allá de la amistad. Un secreto a voces, una promesa de futuro, un eco de un amor que quizás, solo quizás, estaba floreciendo. La forma en que siempre hablaba de ella otra posible revelación, podría ser la forma en que Can siempre habló de Demet, de su talento innegable, de su personalidad arrolladora y de la complicidad que los unía. Sus palabras, llenas de admiración, respeto y cariño, se convirtieron en combustible para la imaginación de los fans, quienes veían en cada elogio, en cada comentario, una prueba irrefutable de su amor. La forma en que la defendía, en que la protegía, en que celebraba sus éxitos, era suficiente para que los rumores se dispararan y para que el mundo entero se preguntara, ¿hay algo más? Gestos y miradas cómplices las miradas que se cruzaban en el set, los gestos de cariño que se dedicaban mutuamente, las risas compartidas y los momentos de complicidad que quedaban inmortalizados en fotografías y vídeos. Cada detalle, cada pequeño gesto se convertía en una pista, en un enigma que los fans se esforzaban por descifrar. Las redes sociales se inundaban de análisis, de teorías, de montajes que imaginaban un futuro juntos. Lo cierto es que cualquier insinuación, por pequeña y sutil que fuera, era suficiente para que los fans se emocionaran, se ilusionaran y empezaran a especular, a soñar despiertos con un romance que parecía sacado de una novela turca. Y si a eso le sumamos las constantes preguntas de los periodistas, las publicaciones en redes sociales que alimentaban la curiosidad, las imágenes que los mostraban juntos en eventos y celebraciones, la tormenta mediática estaba servida. Pero, ¿qué hay de la reacción impresionante de Demet Özdemir? ¿Cómo reaccionaría Demet, una mujer fuerte, independiente y con una personalidad arrolladora, ante una supuesta revelación por parte de Can, ya sea directa o indirecta? ¿Cómo interpretaría ella las declaraciones, las indirectas, los gestos y las especulaciones que inundaban las redes sociales y los medios de comunicación? Demet, al igual que Can, es una persona que valora su privacidad y que prefiere mantener su vida personal al margen de los focos. Sin embargo, a diferencia de Can, Demet es un poco más abierta a hablar sobre sus sentimientos y sobre sus relaciones, aunque siempre con la cautela y el respeto que la caracterizan. Sus respuestas, aunque medidas, siempre transmiten autenticidad y honestidad. Así que las reacciones de Demet, dependiendo del contexto y de la información disponible, podrían haber adoptado diversas formas, todas ellas marcadas por su personalidad y su forma de ser. Una sonrisa tímida y enigmática podría haber sido una sonrisa tímida, un gesto sutil que dejara entrever su cariño y su admiración por Can, sin revelar nada más. Una sonrisa que alimentara la especulación, que mantuviera viva la llama de la esperanza, sin confirmar ni negar nada. Un juego de miradas y de silencios que solo los más observadores podrían descifrar. Un silencio significativo y revelador un silencio que dijera más que 1000 palabras. Un silencio que transmitiera complicidad, que revelara una conexión especial que iba más allá de la amistad. Un silencio que dejara a la imaginación de los fans la tarea de completar la historia. Un silencio que en ocasiones podía ser más elocuente que cualquier declaración. Una respuesta evasiva pero llena de cariño una respuesta que evitara las preguntas directas, pero que transmitiera cariño, respeto y admiración por Can. Una respuesta que sin confirmar ni negar nada, dejara claro que entre ellos existía una conexión especial, una amistad fuerte y duradera. Una respuesta que aunque evitara las especulaciones, dejara la puerta abierta a la esperanza. Una negación rotunda y clara una negación rotunda, una aclaración precisa, una declaración de amistad sin ambigüedades. Una respuesta que aunque pudiera decepcionar a algunos fans, demostrara su honestidad y su respeto por la verdad. Una respuesta que dejara claro que entre ellos solo existía una amistad, por más profunda y significativa que ésta pudiera ser.
Una respuesta centrada en la profesionalidad podría haber optado por una respuesta que se centrara en la profesionalidad, en el éxito de la serie y en la buena relación que existía entre todos los miembros del equipo. Una respuesta que desviara la atención de los rumores y que pusiera el foco en el trabajo en equipo y en la calidad del producto final. Una defensa de su PR. Privacidad podría haber respondido defendiendo su derecho a la privacidad, pidiendo respeto por su vida personal y evitando responder preguntas que pudieran invadir su espacio personal. Una respuesta que, aunque pudiera ser interpretada de diferentes maneras, demostraría su firmeza y su determinación por proteger su intimidad. Y es que hay que recordar, aunque muchos deseábamos con fervor que fueran pareja, la realidad es que Khan y Demet son personas con sus propios sentimientos, sus propias vidas y sus propias decisiones. No podemos obligarlos a estar juntos simplemente porque lo anhelemos. El amor no se impone, el amor se siente, se elige y se construye día a día. Y el respeto por la libertad individual es fundamental. Sin embargo, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Han construido una amistad que trasciende la pantalla, una complicidad que se siente en cada interacción, una química que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Han sido muy queridos en el mundo del espectáculo, y su paso por la pantalla ha dejado una huella imborrable en la memoria de muchos fans. Analizando la situación con perspectiva, y teniendo en cuenta los diversos rumores, especulaciones y la personalidad de ambos, es muy probable que la reacción impresionante de Demet Özdemir haya sido mucho más sutil de lo que podríamos imaginar. Podría haber sido simplemente la forma en la que ella se comportó en público, su forma de hablar de Khan, su sonrisa cuando mencionaban su nombre. Podría ser cualquier pequeño detalle que para los fans tuviera un significado especial, una señal que alimentara sus sueños y esperanzas. Podría ser una mirada cómplice, un gesto de cariño, una palabra pronunciada con especial afecto. Lo que sí es cierto es que tanto Khan como Demet son profesionales increíbles, con un talento desbordante y una gran capacidad para conectar con el público. Son dos artistas que han demostrado su valía y su profesionalismo en cada proyecto, y que han sabido ganarse el cariño y el respeto de millones de personas en todo el mundo. Y eso, amigos míos, es lo que realmente importa. En este vídeo hemos explorado a fondo el fascinante mundo de los rumores, de las especulaciones y de las posibles reacciones ante una revelación por parte de Can Yaman. Hemos hablado de la magia que había entre Khan y Demet, de la química que se sentía en la pantalla, de la complicidad que los unía y de cómo los fans se ilusionaron con la posibilidad de que su amor fuera real. Hemos analizado desde una perspectiva general qué podría haber sido esa revelación, explorando las diferentes posibilidades y las posibles interpretaciones. Hemos examinado las posibles reacciones de Demet, considerando su personalidad, su estilo y su forma de relacionarse con el mundo. Hemos hablado de su hermandad, de sus sentimientos y de la importancia de respetar las decisiones personales de cada uno. Pero recuerden, todo esto es desde la perspectiva de los fans, desde la especulación, desde la imaginación. Lo importante es que ambos son grandes artistas, que nos han regalado momentos inolvidables y que han dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Khan y Demet? ¿Cómo creen que reaccionaría Demet ante una posible revelación por parte de Khan? ¿Cuál es su teoría sobre este misterio que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Sus comentarios enriquecen la conversación y nos permiten explorar diferentes perspectivas. Y no olviden, si les gustó este vídeo, regálenme un like. Compartan este vídeo con sus amigos fanáticos de las series turcas, con aquellos que, como ustedes, se apasionan con las historias de amor épicas y con los romances que trascienden la pantalla. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Próximamente estaremos hablando de muchos más temas interesantes del mundo del entretenimiento, de los secretos mejor guardados de tus artistas favoritos y de las historias que te hacen soñar. Gracias por ser parte de esta comunidad. Juntos descubrimos el universo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Y recuerden, la magia de la televisión turca siempre nos sorprende.